Bienvenidos a Semana en Vivo, un poco retardados por cuestiones que están fuera de mi alcance, porque hubo realmente un trancón inmenso al llegar acá y esa fue la razón. Pero el tema de hoy que nos convoca es un tema que, para bien o para mal, benefició a 40.000 jóvenes colombianos. Se les llamaba pilos, o por lo menos hasta hoy. Se acabó el programa Ser Pilo Paga. Es uno de los grandes anuncios que ha hecho el presidente Iván Duque y también ha dicho que va a plantear una serie de nuevos escenarios para que se sigan beneficiando los que deberían beneficiarse. No sabemos cómo va a ser ese proyecto, pero según la ministra de Educación, el programa se acaba porque no tiene financiación. Ese es uno de los grandes debates que además fue parte de muchas horas aquí en Semana en Vivo. Por eso, este panel. Bienvenido aquí, Julián de Zuviría. Muy amable, cómo no. Director del Instituto Alberto Merani, consultor de educación. ¿Cómo la va usted? Usted está una de las personas que más estaba en contra de Ser Pilo Paga, ¿verdad? Sí, yo realmente creo que el país debería estar muy contento porque una política pública no se puede hacer de espaldas al país. Y este programa no estaba en el plan de desarrollo, no estaba en el plan decenal, no fue llevado al Congreso, no lo conocieron los partidos políticos, no lo conocieron las asociaciones de maestros, no lo conocimos los investigadores. Solo una universidad privada se puso de acuerdo con una ministra. Eso no es bueno para un país. Y también tengo a Roberto Sarama, creador de Ser Pilo Paga, profesor de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por la invitación, María Jimena. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este debate. Obviamente que hay algunos puntos en los que discrepo radicalmente con Julián. Este programa no fue presentado por una universidad. Este programa sí estaba en el plan de desarrollo y podría seguir muchos puntos al respecto, pero creo que ese no es el fondo de lo que tendríamos que discutir, sino qué es lo mejor para tener la mejor educación en el país y para tener el mejor capital humano y el mejor capital social en el país. Y mirar qué es lo que hacia el futuro, qué es lo mejor y cómo podemos nosotros garantizar equidad, acceso, premiar el mérito a los que lo tienen. Sobre todo acceso y mérito a los que no tienen como. Que era un poco el tema del Ser Pilo Paga. También tenemos a Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por el Partido Liberal. Usted también estuvo aquí y sí, en muchas ocasiones, ¿no es verdad? Usted también cuestionaba mucho el programa de Ser Pilo Paga. Bienvenida aquí a Semana en Vivo. Muy buenas noches, María Jimena, a todos los compañeros aquí del panel, a todos los televidentes. Yo creo que la felicidad que yo tengo es porque el país le llegó la hora de pensar seriamente en la educación. Y no solamente en la educación superior, sino en el sistema educativo que merece este país y que necesita. Y creo que ese es el gran reto que tiene el nuevo gobierno y la nueva ministra, es aprovechar esta oportunidad para repensar el sistema educativo del país y tener una verdadera ley estatutaria que garantice el derecho a la educación en igualdad de condiciones y con la misma calidad para todos, no como hoy que de acuerdo al estrato es la calidad de educación que recibes. Bueno, y también tengo a Fabio Sánchez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y experto en análisis de políticas educativas. ¿Es la primera vez que lo veo? Es la primera vez que estoy acá. Bienvenido. Muy agradecido. Mi universidad, mi alma mater. Muy agradecido por la invitación. Yo vengo como un investigador en temas educativos y simplemente quiero presentar cuáles han sido los logros en equidad, en el acceso a la educación superior de este programa y si se va a reemplazar por algún otro programa, ojalá que no se pierdan estos logros. Y entonces quiero enfatizar que estos logros son inmensos en temas de acceso con equidad a la educación superior. Comencemos por ahí. ¿Cuáles son esos logros? Bueno, voy a mencionar simplemente los logros.
Cuando uno mira las estadísticas de acceso a la educación superior por estratos socioeconómicos, es como una escalera. Entonces, los de estrato 1 ingresan menos hasta el estrato 6. Entonces, ya ahí hay una inequidad. Cuando uno mira el estrato a educación superior, antes de ser Pilo Paga, por estrato socioeconómico, para el 10% más, para el 10% de los estudiantes que tuvieron el examen en la prueba de saber para el 10% más alto, uno observaba también una escalera. Estudiantes con iguales habilidades académicas tenían distintos niveles de ingreso a la educación superior para iguales habilidades académicas. Lo que hizo Pilo Paga fue un logro que yo, que he estudiado muchísimos programas de educación superior, nunca había visto. Es la primera vez que se logra una igualdad en el acceso por estrato socioeconómico para el mismo nivel de habilidades académicas. Y eso es un logro que no había pasado nunca en la historia del país y que Pilo Paga lo logra. Entonces, si vamos a cambiar el programa, tiene que garantizarse ese logro, porque es un logro sin igual, que nunca había sido logrado en el país ni en ningún otro país de América Latina. Pero no se logró una modificación real, porque hoy el 5% del estrato 1, el 10% del estrato 2, el 20% del estrato 3 obtienen mejores calificaciones en las pruebas a ver, mientras que más del 50% de los estratos 5 y 6 obtienen máximas calificaciones. Y de esos, menos del 10% del estrato 1 ingresa a la educación superior el siguiente año, mientras que más del 50% del estrato 5 y 6 ingresa a la educación superior el siguiente año. ¿Qué significa? Que en realidad nosotros sí tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solamente para que ingresen a la educación superior, sino para mejorar las calificaciones de la primaria, básica y media, que ahí radica un grave problema para el acceso a la educación superior. Porque una de las premisas del Pilo Paga era frente a garantizarle el acceso a aquellos que no podían. Que tenían las habilidades, pero no podían. No podían. Y entonces, preguntándole a la Universidad Nacional cuántos pilos pasaron en la última convocatoria, pasaron el examen 1.200 pilos, de los cuales solo 200 terminaron quedándose en la universidad y 1.000 se matricularon en universidades privadas. ¿Por qué? De los cuales medicina, por ejemplo, donde habían pasado cerca de 18, se fueron todos para otra universidad. ¿Y por qué? Porque el estudiante, cuando toma la decisión, elige, entonces elige por varios motivos, no solamente por la calidad educativa, elige por el prestigio de la universidad, elige por la posibilidad de tener un mejor empleo, y entonces mira y dice, los estudiantes que se gradúan de universidades de alta calidad, entonces tienen un mayor ingreso, pero si son privadas, un mayor ingreso. Y entonces se ha vendido un imaginario a los estudiantes de que es mejor la universidad. Claro, ya entiendo para dónde va, pero de eso, ese fue uno de los debates que hicimos aquí. Una de las cosas que se quería hacer era no acabar con Pilo Paga, sino mejorar de alguna manera pero ¿a dónde voy? el acceso o digamos, la posibilidad de que las universidades públicas fueran también protagonistas del Pilo Paga. Pero ¿a dónde voy? A que estos estudiantes pasaron el examen. Es decir, muchos estudiantes de Pilo Paga se presentan a la universidad pública, pasan el examen, pero no se quedan, se van. Entonces no es tan cierto que no logren pasarlo. Pero no es culpa también de la universidad pública. Yo quisiera insistir en lo siguiente. En Colombia, los estratos 1 y 2 no acceden a la educación superior. Con calidad. Es decir, nosotros tenemos que el estrato 1 solo llega a la universidad el 10%. El 90% de los jóvenes colombianos no tienen posibilidad de mejorar su futuro. Porque un joven hoy en día que no acceda a la educación superior, pues tiene mucha dificultad
para mejorar el salario, para mejorar su proyecto de vida. Este programa solo está atendiendo al 2%. Este programa fue diseñado para que solo cubriera 10.000 estudiantes y adicionalmente para que esos se transfirieran a la educación privada. No hay competencia igual entre la educación pública y la privada. Si usted pone a escoger a un joven, tiende a escoger la universidad privada. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una guerra contra la educación pública, porque en Colombia han dicho que es de mala calidad, que hay paros. Solo un dato. En los últimos 19 años no se ha cancelado un semestre en la Universidad Nacional. No hubo una pedrea durante todo el proceso de paz. Pero eso no lo sabe el país, porque hay una guerra mediática, porque la universidad pública está demeritada ante la población. Entonces los pilos, inevitablemente, tal como lo diseñaron, se iban a ir. Esto lo discutimos hace 3 años con Roberto. Y Roberto me decía, eso no va a pasar. Pues hasta este año, el 85% ha elegido la universidad privada. Por lo tanto, este programa ha generado transferencia de los recursos públicos A los privados. a lo privado. La mitad del presupuesto para la educación superior, la mitad de este país está siendo manejada por el sector privado. Eso es algo inaudito. Vea, yo vengo de la educación privada. Yo tengo una institución privada. Yo lo único que le pido es no le quiten los recursos a la educación pública. No le quiten los mejores estudiantes. No se asocie un grupito de 5 universidades privadas para quitarle los recursos. Sí. Porque el día de mañana, ¿qué va a pasar con los sectores populares de este país? Roberto. Mira, primero, muchísimo de lo que dice Olga Lucía, yo estoy totalmente de acuerdo. Esta es la hora de rediseñar la totalidad del sistema. El problema de la inequidad no es solo en el problema de acceso a la educación superior, el problema es mucho más amplio. Jamás se me ocurriría decir que lo único que hay que hacer en el país es ser pilo paga. Jamás se me ocurriría decir que lo único es dar acceso a unos estudiantes particulares, pero es también una posibilidad que ellos tienen a la que no les debemos quitar ese derecho. Y debemos hacer mucho más. Entonces, yo creo que no hablemos de todo lo que debemos hacer. Sí, hay muchísimo que hay que hacer. Y en ese sentido, que este programa era para un segmento muy particular de la población. Sí. Y eran un número de 10 a 14.000 estudiantes, del 10% superior de la población, que teniendo las capacidades para entrar a una universidad acreditada, no lo hacían. Y este programa les dio la posibilidad. ¿Es eso lo único que hay que hacer? No. ¿Generó una gran ilusión en una gran parte de la población? Sí. Tenemos que hacer mucho más, muchísimo más. Tenemos que generar mejor oferta regional. Tenemos Sobre que... todo las universidades regionales, Las que universidades son buenísimas. No, y no tampoco tengo están- ninguna duda Esa de es que... la solución. No tengo Ahorita ninguna planteamos. duda de que si hay que hacer todo un esfuerzo para que si está mal percibida, se perciba mejor la educación estatal y la educación pública. Todo eso hay que hacerlo. Pero eso no quiere decir que al observar esta población no esté haciendo un gran impacto, que no es la totalidad del impacto que se necesita, pero es un impacto en una población con unas capacidades que tienen un mérito y que, porque tienen el mérito, tienen la libertad de escoger. Y ahí sí discrepo con ustedes de que no se les dé la libertad de escoger. No, ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo quería plantearles a raíz de una declaración, la declaración que hizo el presidente Iván Duque, porque los quiero llevar un poco, bueno, habiendo digamos, este diagnóstico de alguna manera de existió este programa, existe este programa, hay muchos pilos que se preocupan porque dicen no sabemos qué vamos a pasar. Bueno, en este full el presidente, en este full no, en ese consejo que hizo el sábado, él explicó qué iba a pasar con los pilos que todavía están en el Hay que programa, ¿no es verdad? garantizar. Que les van a garantizar, no se afanen, les van a garantizar su programa a los que estén todavía en él. Pero miren lo que dijo el presidente Iván Duque, porque tiene que ver con lo que
sería, digamos, el nuevo escenario que propondría este gobierno en términos de acceso a la educación y fortalecimiento de la educación pública. Miren lo que dijo la educación superior, miren lo que dijo el presidente Iván Duque. Los muchachos que ya están en Ser Pilo Paga, les vamos a cumplir la palabra para que terminen su ciclo académico. Estamos hablando de un programa para cerca de 40.000 estudiantes, cuyo costo puede estar cercano a los 800.000 millones de pesos. Esos muchachos pueden estar tranquilos que van a terminar sus carreras dentro del programa como fue concebido inicialmente. Ahora, ¿qué hemos detectado? Que tenemos que abrir mucha más cobertura. La cobertura exige que nosotros podamos incluir más universidades públicas en un programa de gratuidad y exige también que le podamos decir a las universidades privadas que también pongan un poquito. ¿Para qué? Para que podamos optimizar mejor los recursos y tener una mayor cobertura en todo el territorio nacional, empezando con esa gratuidad. Bueno, sí, eso es muy importante. Esto es lo que más o menos dijo el presidente Iván Duque. Yo diría que yo agregaría, y eso es una pregunta más que una opinión, desde luego, es que sí está claro por dónde va digamos, la política educativa, porque lo que hasta donde yo tengo entendido no está muy claro. Sabemos que se va a Pilo Paga, pero no sabemos cuál es la política. No lo dijo, no, la política que se propone para fortalecer la educación superior, no, y el acceso a la educación superior no fue claro en este Consejo Comunal, perdón, que se llama Taller Construyendo País. A mí se me olvida que no se puede. Sobre las afirmaciones. La primera. Espérate. ¿Quieres? Sí. Dale yo. Bueno, la primera. En todos los países donde ha funcionado este programa, porque ha funcionado en muchísimos, las universidades privadas todos ponen, a eso se le llama cofinanciar. Claro. Si yo tuviera 10 hijos, yo aspiraría y los llevara a la universidad que me hicieran un buen descuento. Pues el Estado tiene 40.000 hijos y el descuento que le dio los Andes, la Javeriana, el Rosario, es cero. Es el primer caso que yo conozca donde la cofinanciación fue cero. Así lo diseñaron. ¿Y por qué fue así? No, porque las universidades privadas impusieron las condiciones. Lo segundo, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Duque. Uno, en que no un poquito, ojalá pusieran la mitad. Mi solicitud es que a estos 40.000 las universidades privadas cofinancien. A los 40.000 que todavía están en el programa y las que ya están. Okay. Ahora, lo segundo, este país tiene que fortalecer la educación pública regional. Este país tiene que seleccionar 6 universidades públicas, escogerlas con mucho cuidado, fortalecerlas en todos los terrenos. Por ejemplo, uno, llevando para allá todos los nuevos pilos. Hoy le está transfiriendo el Estado 4 millones en promedio a las universidades. Sí. Yo creo que el Estado podría duplicar, porque es que lo que hay que entender es que se nos está yendo la plata hacia las universidades privadas. Entonces, si se la mandamos toda a las universidades públicas regionales, las fortalecemos. No solo plata, hay que hacer muchos cambios. Hay un tema de calidad. Hay unos cambios en calidad, como por ejemplo, quitársela a la clase política regional que las controla. Eso hay que hacer. Claro, pero hay universidades muy buenas, por ejemplo, la Universidad de la Amazonia. No, por ejemplo, la UIS. La UIS es gran universidad. Excelente. Bueno, la UIS es fuera de serie, pero el programa fue mal diseñado. Lo que hay que hacer es diseñarlo para que tenga buen efecto en la región. Pero yo creo que tampoco podemos quedarnos en el programa. No, yo insisto en que es una oportunidad de oro en poder construir un verdadero sistema educativo. Porque hoy, por ejemplo, en cobertura, nosotros tenemos garantizado gratuidad, universalidad en primaria, secundaria y media. Nuestra cobertura en primaria es del 82%, comparado con Perú, que es 91%. En media, en secundaria, 75%. Y en media llegamos al 40%. Bajamos. O sea, nosotros estamos perdiendo 9 estudiantes. ¿Y dónde se pierden más? Es en la media. ¿Y dónde se pierden más? En el sector rural que en el urbano.
Entonces nosotros aquí no estamos atacando uno de los graves problemas que tenemos, y es la gran diferencia que tenemos entre los años de estudio del sector rural, que son 5.5, y los 9.6 del sector urbano. Entonces es una oportunidad de oro para repensar el sistema educativo y darle acceso, cobertura, pertinencia y calidad a todos los estudiantes. Profesor. Creo que está poniendo el foco de la discusión. Porque, digamos, el punto fundamental o la pregunta es, ¿cuál es el efecto de un programa como este en el acceso? Yo estoy completamente de acuerdo con Julián en que hay que fortalecer las universidades regionales, pues porque sus rankings en Colombia son bajos, tienen bajas publicaciones, la calidad de la educación que se imparte en estas universidades no es buena. Pero eso es otro problema. Digamos. Aquí el problema es cómo vamos a garantizar el acceso a la educación superior a gente que debe acceder a esta educación. Entonces, claro, lo que nosotros planteamos aquí es lo siguiente. Ya se le garantizó el acceso a una porción de la población que son los de más altas habilidades de los estratos 1 y 2. Siguiente. Manteniendo eso, ¿cómo se le garantiza el acceso a la siguiente capa? ¿Y cómo cree usted? A la siguiente capa. Entonces, claro, hay que diseñar programas que le garanticen el acceso. Y garantizarle el acceso a la segunda capa, o a la tercera capa, o a la cuarta capa es mucho más costoso. Por varias razones. Uno, porque son estudiantes de menores habilidades, necesitan un acompañamiento inicial para que puedan acceder a la educación superior. 2, su motivación es mucho menor y en consecuencia el riesgo de deserción es mucho más alto. ¿Eso qué implica? Eso lo que implica es que para mantenerlos en el sistema es mucho más costoso. Y déjeme decir algo sobre ese tema, sobre ser pilo paga. La deserción a 10º semestre de los estudiantes en las universidades en general en Colombia es alrededor del 45%, es decir, de 100 que empiezan, acaban 55. Eso es lo que hay ahora. Incluso en las universidades públicas de calidad, de alta calidad, como la Nacional, la Antioquia, esa deserción llega al 35%. Eso significa que que de cada 100 que se presentan, 65 terminan. Eso significa que el gasto por graduado acaba siendo mucho más alto que el gasto por estudiante. Claro. Le digo una cosa adicional. ¿Sabe cuánto es la deserción en Pilo Paga? Sí, según las estadísticas que me enviaron la semana pasada del CETES, 2%. No, claro, 2%. No, ojo, 2% es la deserción. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que el gasto por graduado de Pilo Paga es mucho más bajo que lo que gasta un contribuyente colombiano en cualquier estudiante en una universidad pública. Después de esta pausa nos vamos, porque nos vamos a tocar, porque nos van a cortar aquí la cabeza. Ya volvemos, estamos hablando sobre se acaba Pilo Paga y ahora qué. Ya volvemos. Volvemos a Semana en Vivo y yo creo que la gran pregunta es ¿cómo hacer para no, digamos, echar para atrás en los logros que ha obtenido en ese 2%, ¿no es verdad? Sí. Que son 2%, pero al fin y al cabo son 40.000 personas, ¿no? Claro. ¿Verdad? De grandes habilidades que están en este momento en el programa. ¿Cómo no echar para atrás en esos 40 para poder salir de, digamos, para que más personas que no pueden y que tienen habilidades y que quieren salir adelante, puedan hacerlo y no echarnos para atrás? Eso es un poco, porque bueno, no hay Pilo Paga más, sabemos que los 40.000 van a estar amparados. La propuesta suya, Julián, me parece interesante de que las universidades privadas también pongan. No, eso sí ha pasado en todo el mundo, pero yo quiero dar un dato. Bueno, ¿tú qué? No, a ver. ¿Tú querías hablar? Sí. Primero, yo creo que Olga Lucía nos hace una invitación a mirar el sistema como un todo y creo que hay que distinguir el sistema del programa. Y si quieren, miramos el sistema como un todo. Y hay unas cosas que yo no entiendo en el sistema, o por lo menos un rediseño del sistema podría ayudar a mucha gente de estratos 1 y 2. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, hoy en día el SENA? ¿Y cuánto nos produce el SENA
versus cuánto es la transferencia a universidades y cuánto nos producen las universidades. Entonces, ese es un punto central. Segundo, Julián, ¿Tú crees que el SENA no? yo creo que el SENA necesita un aspecto absolutamente de fondo para que esos Funciona. casi 3 y más billones de pesos que nos cuesta el SENA, 3.5 para el próximo año. 3.5 para el Billones. próximo año, tenga unos efectos mucho más grandes en el sistema. Ahora, yo no estoy diciendo que técnicas y tecnológicas no, pero lo que quiero decir es, sí hay mucho para hacer en el sistema. Entonces, yo no estoy diciendo, pero creo que hay que distinguir entre el sistema y el programa. Y el programa está diseñado para un grupo específico de estudiantes. Yo sí quisiera discutir, ¿está mal que los estudiantes puedan elegir? ¿Está mal que el país, vuelvo al sistema como un todo? Hoy en día la realidad es que el país llegó a que la oferta de educación pública, pues de educación estatal, es del 52% y de educación privada 48%. Esa es la capacidad instalada que tenemos. Tenemos que utilizar la totalidad de la capacidad instalada. No solamente la universidad No pública. solo la universidad pública, sino también la universidad privada. Mira, un punto súper central. Por ejemplo, en este momento nosotros hay un poco más de 15.000 pilos estudiando ingeniería en universidades privadas. Sí. En este momento, las universidades públicas acreditadas no tendrían esos 15.000 cupos. ¿Qué necesita el país? Necesita fortalecer las universidades públicas, tener más cupos en esas universidades públicas, y estos 15.000 también hay que formarlos y utilizar la totalidad de la capacidad instalada. Pero es que comete, Roberto, un error que es básico entender. Y es que este programa le está quitando los recursos a la educación pública y no lo han querido reconocer. Tú estuviste en todo el proceso de reforma tributaria y en ese proceso de reforma tributaria se dispuso que se iba los incrementos en el IVA, los incrementos en el impuesto a la renta, iban a ir hacia las universidades públicas. En el año 2015, el 100% fue a las universidades públicas. En el año 2018, el 33% fue a las públicas. ¿Por qué? Porque Ser Pilo es un programa muy costoso. Porque se desfinanció. Ahora, pero yo quiero insistir por qué es muy costoso. Tú lo que estás diciendo es que... Porque hay un subsidio a la demanda. Desfinanció el Sí, transferencia. claro que se desfinanció. Todos los recursos a la educación pública. Porque la modalidad es subsidio a la demanda. Los defensores no han querido reconocer. Entonces, ¿por qué es tan costoso? Porque el Estado colombiano en Ser Pilo le está pagando a la Universidad del Magdalena 1 millón de pesos por estudiante en medicina por semestre. 1 millón, no más. Y a algunas universidades privadas les está pagando 26.300.000. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado está contribuyendo a la inequidad. Si sacamos a las universidades privadas, si ellas quieren entrar, entran, pero en las condiciones de las públicas. Si ellas quieren entrar, entran, pero cofinanciando. Pero si sacamos a las privadas y todos los recursos los destinamos a la educación pública regional, el cálculo que tiene este ministerio, y es el programa que se está pensando, es que se podría atender más o menos no 10.000, sino 45.000 estudiantes con la misma plata. ¿Pero en dónde? En las universidades públicas regionales. Ese es el cambio que hay que hacerle. Yo creo que sí hay un tema de fortalecimiento de la No las vamos a fortalecer quitándole los recursos, que es lo que hemos hecho. Este gobierno debilitó a las universidades públicas. ¿Y usted cree que hacia allá va lo que está planteando el presidente Iván Duque? El presidente Iván Duque afortunadamente no cumplió lo que dijo en campaña. No olvidemos una cosa, todos los candidatos se opusieron a Ser Pilo cuando lo estudiaron. El único que dijo que lo iba a mantener fue Duque, porque Duque no estudió el tema educativo. Pero cuando se metieron a estudiar qué pasaba, dijeron, no, este programa no puede continuar. Entonces, yo sí creo que va para allá y comienzan marchas mañana. Todas las universidades públicas. Hay dos argumentos de por qué se están fortaleciendo las universidades privadas. Hay dos argumentos de por qué se han fortalecido las universidades privadas. Uno, porque el programa Ser Pilo Paga genera un subsidio a la demanda. Y ese subsidio a la demanda hizo
que las entidades que ofrecen el servicio pues incrementaran un poco más Sí, su valor. Y es evidente entre un 15%, un 20%, y eso hizo que se encareciera el programa. programa. Y otro es el ICETEX. El ICETEX, de todos los recursos, el 85% van a las universidades privadas y el 15% van a las públicas. Si nosotros miramos desde el 2013 hasta el 2018, Sí. los recursos que han recibido las universidades privadas, de acuerdo al presupuesto del ICETEX, casi llegan a ser 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Claro, el ICETEX se fondea a través del Estado. Las universidades se fondean a través del ICETEX. ¿Y quién termina pagando? El bolsillo del estudiante. ¿Y quién se queda con la deuda cuando el estudiante no paga? El Estado. ¿Quién generó una liquidez? La universidad privada. Porque finalmente, durante estos años, estos últimos años, los últimos 10 años, el ICETEX ha crecido de manera gigantesca Y en el último año. su presupuesto y ha atendido a las universidades privadas en un 85%. Es decir, que antes de ser Pilopaga ya el Estado Existía estaba el ICETEX que financiaba a las universidades privadas. Entonces, cerca de 10 billones de pesos es una cifra bastante alta en los últimos 10 años para las universidades privadas. A ver. Digamos, yo tengo la siguiente reflexión. Digamos, cuando uno mira cuánto vale un estudiante en una universidad pública, uno tiene que ver es cuánto le cuesta a los contribuyentes, cuánto le cuesta al Estado a un estudiante. Y entonces lo que uno tiene que comparar es cuánto le cuesta a un estudiante promedio a los contribuyentes en una universidad privada y cuánto le costaría al mismo estudiante en una universidad pública. Esa es la comparación. Entonces, si uno mira desde Pilopaga, hace un año el costo promedio de un estudiante en una universidad acreditada era alrededor de 5.6 millones por Estudiante. por estudiante semestre. Y para los beneficiarios de Pilopaga, el costo promedio por estudiante era 6.9. Había una diferencia alrededor de 20%, el costo más alto para los de Pilopaga. Entonces, claro, lo que uno tiene que mirar es no si, como Julián dice, si me están quitando, no. Esta plata que va no se va a las universidades privadas como tal, se va a los estudiantes que se están financiando con esos recursos. Y entonces la plata va es a los estudiantes que adquieren educación, no va a las universidades privadas, es simplemente un intermediario para que el estudiante adquiera habilidades, para que adquiera capital humano y para que pueda superar la brecha de pobreza. Eso es lo que hace pero la plata no va como para enriquecer a la O sea, tú dices que privada. no se enriquece la O sea, universidad privada privada enriquece. con... ¿Y Ahora, por qué las privadas no paran de construir y por qué las públicas entonces, se caen? yo le digo, nosotros ya en cuanto a financiación, nosotros hicimos una propuesta cuando hicimos esa evaluación. Queremos que el programa Ser Pilopaga sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros propusimos la creación de un fondo financiado por los graduados de Ser Pilopaga. Interesante. ¿Ese fondo en qué consiste? Que nosotros dijimos, cada estudiante de Ser Pilopaga que financie, una vez se gradúe, medio estudiante de Ser Pilopaga. Esa es nuestra propuesta. Eso significa que si son 40.000 estudiantes que hay hoy, 80.000 estudiantes van a financiarlo. Pero claro, necesitamos una masa crítica de 80.000 estudiantes para que financien estos 40.000 que están permanentemente. Si queremos aumentar Pilopaga a 50.000, entonces necesitamos una masa crítica de 100.000 estudiantes. Eso significa, lo que necesitamos es un crédito puente que permita financiar los estudiantes hasta completar una masa crítica que después puede financiar a los nuevos estudiantes. Eso significa, lo que significa eso es que los logros de Ser Pilopaga se siguen conservando y el programa se vuelve autofinanciable. Y se le quita cualquier carga fiscal al Estado. ¿Y las universidades privadas también podrían aportar? Claro, ¿O qué? nuestra propuesta también fue en la evaluación, las universidades privadas deben aportar. ¿Por qué? Porque para las universidades privadas, para los años
donde yo vengo, es un beneficio la diversidad. Digamos, Y ha cambiado mucho la muchísimo. universidad. Por ejemplo, yo Universidad tengo una cosa ya para terminar, Julia. Nosotros en la Universidad de los Andes tenemos una proporción extremadamente pequeña de personas de estratos 1 y 2. Claro. Con esto tenemos una gran cantidad de gente de estratos 1 y 2. Claro. Y los se ha cambiado efectos mucho. No, eso nadie en lo diversidad niega. son gigantescos. Eso nadie lo mira, niega. yo eso de acuerdo contigo, sí, las universidades privadas deben poner. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, pero mira cuando lo están diciendo, No, pero- cuando van 4 años y van nosotros 40.000 nosotros lo estudiantes, propusimos y hace tú 2 fuiste años. quien lo diseñó. No, pero el año pasado no. yo le mandé un oficio a la ministra diciendo, por favor, reajuste, modifique ¿Se el acuerda que Serpilo Pago. hicimos Aquí lo acá, lo discutimos. hicimos con la Modifique, con la claro, viceministra con la un programa? viceministra, discutimos, ajusten. Sí, vamos a hablar con las universidades. Las universidades no se dieron un milímetro. Hay que ajustar. Decíamos con Julián, cuando uno tiene unos hijos, pide descuento. No hicieron ¿Qué un tal con descuento. 40.000 hijos? Entonces yo sí creo que hay que hacer varios ajustes a los programas. No. Creo que tampoco se tiene que perder la plata que ha crecido en educación. Es decir, no podemos decir ahora entonces se quitan estos recursos y se disminuyen en educación. No, creo que Serpilo Paga puso de presente que el sistema educativo en el país es necesario ajustarlo, mejorarlo, Y rediseñarlo. volverlo más equitativo. Puso de presente la gran inequidad que tenemos. Es que hoy Serpilo Pero no Paga la disminuyó. no la disminuyó. Hoy Serpilo Paga del no, 100% de los estudiantes. Que sí le- Debajo. que sí le 48% disminuyó. 48% de Está los la estudiantes asistencia del aquí que Serpilo sí la Pago disminuyó. vienen de 14 No, pero sí ciudades. la disminuyó, lo que pasa es que no a la... No, pero Y mira, el 47% vienen del resto de 984 municipios, pero solo el 8% vienen de la zona rural, donde la zona rural, yo sigo insistiendo, es una de las zonas más afectadas en materia de educación. Sí. Y de la misma evaluación que está hablando Fabio, yo saqué esta frase que me pareció muy interesante, porque le preguntan, fueron grupos focales, encuestas, y dicen los estudiantes, dice el informe, dice, llama la atención que la mayoría de los jóvenes beneficiarios manifiestan que si no hubieran recibido el beneficio de Serpilo Paga, igual estarían estudiando en un programa igual, pero en la universidad o en un programa técnico, pero estarían estudiando. O sea, que estarían Entonces, en el SENA. ¿a qué viene, Eso esto? dicen ellos, sí, pero... ¿A qué viene esta afirmación del estudio? Pues, oiga, Pero puedo claro, yo preguntar, porque fíjese que ahí sí, yo he hablado mucho con gente, y lo que es interesante, yo también tengo muchas críticas a Pilo Paga, pero lo interesante de Pilo Paga es que también se le quita a la gente, digamos, esa percepción que hay, que es que la gente de estrato 1 y 2 solamente quiere ir al SENA. no, claro que Que no. es una de las cosas que claro también que está no. establecida en la manera como se percibe la educación en Colombia. La carrera técnica para el estrato 1, 2 y 3. no, todo- Ese es un poco, y por primera vez se le abre la posibilidad. Claro, la educación a una- superior no oiga, yo puede quiero ser un médico, privilegio. yo quiero No ser puede ser un ingeniero. privilegio. Pero eso también hay que romper clichés, digamos, de Claro. donde- De acuerdo. porque hoy eso ya lo rompió Serpilo Paga. La gente quiere ser, sí, y esperemos que algún Claro, día haya un motivó, filósofo. generó yo quisiera incentivo. dos ideas muy sintéticas. Pero antes, Sí. aquí el doctor Entonces, Roberto, que tres fue el que... para cuando hable Roberto. Bueno, No, el asunto es, Olga Lucía acaba de decir, Pilo Paga nos hizo evidente debilidades del sistema. Y eso es algo, un aprendizaje que tenemos que nosotros utilizar. Eso no quiere decir que para esa franja de la población no haya generado unas posibilidades y unas oportunidades para los que tenían el mérito y la posibilidad y la libertad de elegir no haya sido una posibilidad y no haya sido bueno. Eso no quiere decir que tenemos que quedarnos ahí. Aprendamos de ahí y modifiquemos la totalidad del sistema. Como está diciendo Olga Lucía, pero eso no quiere decir que terminar este programa vaya a querer decir que los estudiantes, porque aun cuando te lo digan en el grupo focal, la realidad de Olga Lucía es que el 70% no habrían ido a ninguna universidad. Y si tú haces el seguimiento antes de Pilo Paga y ahora, sabes que estos estudiantes no ingresaban a la universidad en forma inmediata, pues a educación superior, En el año ni después. Entonces, enseñó eso. La motivación, miren, ustedes no saben lo que ha significado en este momento para estudiantes de 11 en muchas ciudades del país, en muchos lugares del país, los que más han mejorado, como Olga Lucía dice,
en las pruebas de saber no son los de las 14 Yo grandes sé. ciudades, sino son los de las cabeceras municipales distintas de esas 14 grandes ciudades. Hay muchos avances en ese sentido. Puede que a Julián le parezca mal que ellos puedan elegir. Puede que a Julián le parezca mal que se vayan a las capitales, donde están las universidades acreditadas. Eso es un problema del sistema. Y eso no quiere decir que a mí se me ocurra decir que no hay que fortalecer las universidades regionales. Obvio, pero es otro programa. Metámosle a los dos programas. Yo quisiera, muy sintético, uno, ese programa cuesta 800.000 millones de pesos año. Sí. Lo acaba de decir el presidente. Es cierto. Esa plata es de la educación y va a seguir siendo de la educación y vamos a luchar para que no nos disminuyan los recursos. ¿Usted cree de la que va a educación. seguir siendo la educación? Vamos a pelearlo, porque obvio hay el riesgo de quedarse sin el pan y sin el queso, pero esto yo creo que hay una fuerza suficiente para garantizar que siga de la educación. Dos, este programa tuvo muchísimos errores de diseño y hay que aprender. No pensó regionalmente, no lo pensó. No solo en la selección. Es absurdo que le pidan el mismo saber 11 a un muchacho del Amazonas, de La Guajira, que a uno de Bogotá. Se equivocaron en el diseño. Lo lógico es que hubiera cupos regionales, lo lógico es que fueran criterios distintos. Y como ya he dicho, lo lógico es que esta plata la aprovechemos. En realidad, en ese sentido es bueno el espíritu. La aprovechemos para fortalecer las regiones, la aprovechemos para fortalecer la paz. La paz es regional. Por lo tanto, yo sí discrepo de Roberto en esto. Es gravísimo en el diseño que los trajeron de 1.000 municipios y los concentraron el 74% en Bogotá, En 3 ciudades. en Cali y en Barranquilla. Barranquilla. Eso es un error de diseño del programa. Julián, Un ¿dónde están las segundo, universidades un segundo. acreditadas? No. Entonces, no, ¿dónde un está la segundo. calidad de la educación? No, pero déjame No, terminar es la idea. llevarlos a donde está la No, calidad. un minuto, porque el punto es este. Esos muchachos no van a volver a las regiones, salvo en Navidad para llevar los regalitos. Pero un país tiene que pensar regionalmente. Ese es el costo de que este programa sea diseñado en Bogotá de espaldas al país. No le metieron región, no le metieron análisis, lo diseñaron en privado. Eso no debe ser una política pública. Julián, se diseñó totalmente en No, público. No es verdad. El programa se presentó. ¿Se presentó en el Congreso, se Olga presentó- Lucía? No, en el Congreso. Tú eras Olga representante. Lucía, En el en Congreso. el Se plan presentó de en el- desarrollo se presentó. No, Para aprobar no el está en Filopaga, el no. plan, Sí, no está Yo en te el muestro plan. cuándo fue, No, pero hombre, mira, Julián, no es verdad. ¿cuál es la diferencia entre lo que tú dices y cuál fue el diseño original? Sabiendo que hay que hacer la fortalecimiento de la región, y no voy a discutir que no se necesita eso. Esto partió de cuál es el sistema que nosotros tenemos en este país. Este país lleva 50 años teniendo este examen del ICFES, que es el Saber Pro, en el que hemos aprendido No, mucho ese y no sabemos es que pro. hoy en día se llama Saber- Saber 11, perdón. Saber 11. Discúlpame el error. Saber. Segundo, desde el año 92 nos inventamos el sistema de acreditación de universidades de calidad. Entonces, tenemos casi 30 años de ir mirando cuáles son las universidades de mayor calidad, los estudiantes de mayor calidad con el saber. Tenemos cómo medir la pobreza de las personas con el CISBEN. Entonces, este programa lo que hizo fue Cruzar. fortalecimiento de esto para mirar dónde hacerlo. No, aquí no fue inventarse nada distinto de cuál era el sistema para llevar los mejores en algo en que llevamos muchos años midiéndolo a las mejores universidades. Yo Pero voy a hay varias discrepar formas de después. mirar el Espérate, tema. ya. Voy A a ver, discrepar. ¿por qué falta? Porque Y no ya es después- verdad. El concepto de para Ahorita- evaluar ahorita una le das. universidad no es ese. Ahorita vamos. Bueno, Siga. Falta un segundo, un minuto, tiene 50. Una pequeña aclaración A Julián. a Julián. Esta plata es de la educación, porque se la gastan, hoy por hoy es de la educación, porque se gastan los estudiantes en las universidades. Si no es que quede en el aire, los estudiantes están aprovechando esos recursos y los están aprovechando de forma excelente. Y la plata se está yendo para los jóvenes más vulnerables de la población colombiana. Algo que no Porque es había más podido futuro. solucionar la universidad pública.
Un dato muy sencillo. 41% de los estudiantes que terminan la universidad, que terminan grado 11 son de estrato 1. Y solamente el 18% de los estudiantes en las universidades públicas son de estrato 1. Y en la Universidad Nacional es el 8%. Es decir, que la universidad pública no estaba respondiendo a las necesidades socioeconómicas del país. Escúcheme. Pilo Paga, el 39% de los estudiantes de Pilo Paga son de estrato 1. La misma proporción de los estudiantes del sistema nacional. Claro. Entonces, si eso no es equidad, entonces no sé qué es equidad. Si eso no es un avance en equidad, entonces muéstrame qué es un avance en equidad. No, yo creo que Muéstrale que es un avance en equidad. Yo quiero contestarle a Roberto porque comete un error grave que es este. Presuponer que las mejores universidades son las que tienen mayor saber pro. ¿Está equivocado? Y debería saber. Perdóname, no, me corregí que no dije que era saber pro, sino acreditación. No, déjame hablar. Dije que era acreditación. Por favor, déjame hablar. No, pero... La mejor universidad es esta, la que agrega más valor. ¿Eso qué quiere decir? La que recibe estudiantes aquí y la que los entrega aquí. De las 10 mejores universidades, y tú lo sabes, 8 son públicas. Y las universidades a las que están yendo los pilos no son las que más valor agregan. Ejemplo, solo pongo un ejemplo. La Universidad Pedagógica tenía hasta el semestre del año pasado 3 pilos, pero es la cuarta que más valor agrega. ¿Por qué? Porque los recibe aquí y los entrega aquí. Es verdad, los Andes los entrega aquí, pero es que los recibe aquí. ¿Qué estoy diciendo? El criterio de saber pro no es válido para evaluar la calidad. El criterio es valor agregado. Julián, si utilizaste un lapsus que tuve como un error y lo que dije era saber 11 para ingresar. No, yo estoy y segundo diciendo dije, para la calidad de las universidades, la Roberto, acreditación. Óyeme mi argumento para poder analizar. Lo que yo estoy diciendo es, la manera de evaluar una universidad es valor agregado. En las pruebas de valor agregado, las mejores universidades de este país son las públicas. 8 de cada 10. Entre otras, la Universidad de los Andes no está entre las primeras 20 en valor agregado en lectura crítica, por poner un solo ejemplo, y tú lo sabes porque son pruebas del Ministerio de Educación. Ese es el criterio, no saber pro. Lo que no se puede convertir... O saber 11. O saber no, 11. Pero es no que se puede, tanto agrega. Eso sí no se puede dice convertir la universidad. discusión educativa entre las universidades privadas y las universidades públicas. Y no De podemos acuerdo, dejar tampoco los 5.000 estudiantes que no salen dentro de los 10.000 escogidos, que también tienen las mismas condiciones del ser Pilo Paga y se están quedando ahí. Es decir, cada convocatoria se quedaron cerca de 5.000 en cada convocatoria. Eso es cierto, sí. Es decir, que nosotros tenemos que pensar en los 9 que estamos dejando, que entre educación inicial y la media, y tenemos que pensar entre los que están quedando de la media y no ingresan a la universidad. Tenemos que reformar el sistema educativo. Bueno, no puede ser un privilegio. Pero esa siempre, En eso vamos totalmente pero juntos. nos toca terminar el programa, pero siempre terminamos, cuando hablamos de esto, siempre terminamos en la misma. Toca reformar el sistema integral de educación y eso todavía no lo vemos. Ojalá esta oportunidad que se abre con la decisión del presidente Iván Duque lleve realmente al país a una reforma integral de la educación con todos estos agregados que tenemos, sin dejar de echar para atrás lo que se avanzó, lo poco, lo mucho que se avanzó con Pilo Paga, porque de todas formas se avanzó, ¿sí? Esa es la gran pregunta, ¿hacia dónde vamos? Ojalá el presidente Iván Duque con esta decisión escuche a todos estos sabios que hemos traído hoy aquí para que para donde vaya sea la dirección correcta. Muchísimas gracias y los espero con otro tema de interés nacional mañana. Muy buenas noches. Yo vengo de una...